Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están acostumbrados al buenas noches o todavía quieren buen día? Los madrugadores quieren buen día, capaz. ¿No? Directamente. Ah, sí, me dicen. Bueno, lamentablemente es lo que toca. Vamos a compartir de la Biblia y vamos a tratar de buscar en ella lo que Dios nos quiere transmitir, pidiéndole a Dios que lo que podamos leer sirva para los corazones de cada uno de los que estamos acá. Dios habla a todos, pero te habla a vos. Y entonces, al prestar atención y al escuchar, que lo que podamos leer pueda ser lo que Dios te quiere decir. El año pasado, hace unos poquitos meses, en Buenos Aires, una familia tuvo la intención de cambiar el auto. Tenía su auto, su vehículo, y con unos ahorros y algo de prestado y qué sé yo, quisieron cambiar su auto. Entonces, antes de comprar uno nuevo, hay que ubicar el viejo. No sé cuál de las dos cosas es más difícil a veces, pero bueno. Resulta que lograron en una plataforma de estas de internet, medio modernas, nuevas, ubicar su auto usado. En un precio más o menos el que les servía, y ya tenían visto el auto que se querían comprar. Estaba todo ordenadito. Entonces el arreglo con esta plataforma de compra de vehículos usados es, te damos una parte, vemos que esté todo en orden el coche y te damos la otra parte. Todo bien hasta ahí. Empezó el negocio, empezó el trato y resulta ser que había deuda de patente, de multas, que saltaron cuando se pidió el informe. ¿Qué pasa al parecer ahí en ese lugar de Buenos Aires? No te avisan de que tenés deuda. Y todo está con cámaras, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y las multas iban pasando y nadie te avisaba. Nadie les avisaba. Resulta ser que la deuda el año pasado, a mitad de año más o menos, era como de 6 millones de pesos. Cuando llegó la noticia, todos los planes pata para arriba, porque ¿qué había que hacer con la deuda? Y entonces la plataforma de compra de vehículos, adivinen qué dijo. Del precio que habíamos arreglado, te descontamos la deuda. Entonces lo que te íbamos a pagar son 6 millones de pesos menos. Eso quiso decir que lo que tenían programado esta gente tuvo que cambiarse, y de lo que se quería comprar hubo que comprar otra cosa porque hubo que cubrir esa deuda. Y la plata salió de ese vehículo que estaba en venta. Qué bueno que hubiera sido, no te preocupes, cubrimos nosotros. Pero no existe eso, ¿no? ¿Alguno ha tenido deuda de municipalidad o de impuestos o de algo? Te hacen todos los planes de pago que quieras, pero pagá. Hay que pagar. Y en la Biblia hay una historia de unos deudores que estaban con este problema. Hay que cubrir la deuda. ¿Y cómo hacemos? Y entonces la vamos a repasar, la vamos a leer. Esta historia está en Génesis. Los que tienen Biblia, vamos a buscar en Génesis, primer libro de la Biblia. Si alguien no tiene para leer, arrímese a alguno que sí tenga para compartir de la lectura de la Biblia. Y el que ve a alguien que no tiene, se puede acercar amablemente. La única condición es que sepa leer, ¿no? A los más chiquititos los eximimos, por lo menos.
Todavía pía que no lea. Va, más o menos, ya casi lee. Vamos a leer en el capítulo 43 de Génesis. Como para ponernos en de qué se trata la historia, algunos la recordarán y otros quizá la escuchen hoy. La historia de Génesis desde el capítulo 37 viene contando de la familia de Jacob. Jacob, un patriarca, Israel es su otro nombre, de ahí viene el pueblo de Israel. Tuvo 12 hijos. Con su esposa Raquel tuvo 4 mujeres, Jacob. Con su esposa Raquel, su esposa amada, tuvo 2, José y Benjamín, el menor. Fíjense que hasta el día de hoy al hijo menor de la casa generalmente, ¿cómo le dicen? El Benjamín de la familia. Bueno, mire la historia que tiene este dicho que culturalmente usamos. Los otros hermanos, los otros 10 hermanos de José tenían muy mala fama, se portaban bastante mal, eran bastante odiosos, y a partir de algunas cosas que había pasado con su hermano José, le tenían mucha envidia, le tenían mucha bronca, y dice la Biblia que no le podían hablar en paz. No podían tener un diálogo tranquilo con su hermano José. Y los acontecimientos en la vida de José y sus hermanos derivan en que en un momento dado estos hermanos primero lo quieren matar, fíjense al punto que llegaba el odio que le tenían, y ante la duda, porque ya era demasiado, lo venden esclavo por 20 monedas a su hermano, a su propia sangre, lo venden esclavo a Egipto. Lo llevan a Egipto y ahí a José le pasa una serie de acontecimientos que parece que la cosa va de mal en peor, y cuando la cosa parecía que se acomodaba, de vuelta problemas. La Biblia dice que a José Dios no lo dejó en ningún momento, más allá de lo que tuvo que pasar. La historia cuenta de que el rey de Egipto, el faraón, tiene un sueño, y el sueño decía que venían 7 años de mucha abundancia y a continuación 7 hambres de mucha escasez, de hambre. Y entonces había que hacer algo con esta situación, y es José el que Dios pone como gobernador de Egipto para administrar toda esa abundancia y estar preparados para los años de necesidad. Pasan 2 años de estos años de hambre, y el hambre llega a la familia de José, a sus hermanos. Y entonces se enteran de que en Egipto hay reservas, de que en ese país hay comida para comprar. Y allí van. Sorpresa grande para José cuando delante de él están sus 10 hermanos. Los mismos que lo rechazaron, los mismos que lo vendieron, y están ahí delante de él. Y entonces ponen todos sus mejores argumentos estos hermanos para decir, somos gente buena. José los conocía. Y entonces, luego de unas idas y vueltas, José les dice, bueno, para comprobar lo que ustedes me están diciendo, vuelvan a su casa y tráiganme a su hermanito menor, su hermano de papá y mamá, Benjamín, su propio hermano. Y mientras tanto va a quedar acá de rehén Simeón, uno de sus hermanos. Lo tengo acá como de garantía, por las dudas. Pero lleven comida, lleven sus bolsas llenas de grano para que la familia tenga para comer. Cuando hacen la primer parada, en la vuelta, resulta que abren sus bolsas y ahí está el dinero que ellos habían llevado para comprar. José había mandado que le pongan el dinero en la boca de sus bolsas. A ver qué hacían. Llegan a su casa y le cuentan a su papá. Este hombre, el gobernador, el dueño de todo, nos dijo que teníamos que llevar a Benjamín. Jacob les dice, ustedes están locos.
Ya me falta a mi hijo José, a mi hijo Benjamín no. Y le dice, mi papá, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que volver. Y encima tenemos acá la plata. Ni siquiera pudimos pagar eso. Bueno, vayan luego de algunas charlas y dos hermanos que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, papá, nosotros respondemos por Benjamín. Lleven el dinero para comprar porque necesitamos comer y lleven lo que no pagaron. Entonces vuelven a Egipto y se encuentran con José. Simeón es liberado. Y dice José, ustedes van a comer conmigo hoy. Este es el segundo viaje de los hermanos donde está José en Egipto. Pensemos, Egipto, potencia mundial, dominaba todos los países de la región y estaba el faraón y después venía José, todo a su disposición. Y entonces están entrando a la casa de José y pasa esto. Verso 19, 43-19 de Génesis. Se acercaron, los hermanos se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Verso 23. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Yo quisiera que nos quedemos hoy con esta frase que dice el mayordomo de la casa de José. Muchachos, yo recibí su dinero. No deben nada. Si venían ya que no entendían nada, con esto entienden menos. Las pocas monedas que ellos traían, su tesoro, entre comillas, y venían diciendo que mi plata no vale. ¿Nunca escucharon eso? El mayordomo les dice, está todo pagado, ¿eh? Acá yo tengo las cuentas, ustedes se llevaron tantos kilos de grano y está todo pagado. Yo el precio lo recibí. Tranquilos. Ahora yo les pregunto, con todo el resumen de la historia que hemos hecho, ¿quién pagó? ¿Quién pagó? José pagó. ¿Por qué pagó? ¿Por qué pagó? Si tenían plata ellos. Pagó porque él quiso y porque él podía. Ahora, esta historia, que al que le interese después sígala leyendo porque es interesantísima, porque esto vuelve a pasar. En el capítulo siguiente José les hace la misma jugada. Se van con sus bolsas, abren y dicen, no puede ser, de vuelta está acá el dinero. Y tienen que volverse, y ahí José se da a conocer a sus hermanos, todavía no sabían quién era. Pero la historia nos lleva a pensar en una persona que habiendo sido rechazada y habiendo sido tan maltratado, cuando sus hermanos, estos que lo habían tratado de esta manera, vuelven, él sin guardarle rencor, pone de su bolsillo para que su familia no se muera de hambre. ¿Cómo será esto que nosotros leemos en Levítico años después,
Dios le dice al pueblo, cuando vos entres a la tierra prometida y hagas tu primer sacrificio, tus palabras van a ser esta. Un extranjero a punto de morir fue mi padre. Hay otras versiones que la Biblia dice, un arameo muerto de hambre fue mi papá. Tenían que reconocer que si no hubiera sido porque José pone, la familia se muere de hambre. Si José hubiera tomado venganza en su justo derecho y decirle, ustedes lo que me hicieron, yo les voy a hacer lo mismo. Todos esclavos, muchachos. La familia se muere. Y José, con otra cabeza y con otro corazón, dice, yo pongo, va a salir de mi bolsillo, y cuando pidan la deuda, resulta que lo único que le dan es un libre deuda. Muchachos, acá no se debe nada. Esta historia, ahora yo quisiera trasladarla a tu vida y a mi vida. Nosotros tenemos una deuda. Algunos pretenden desconocerla y otros en algún momento nos hicimos cargo. Pero pasa como con estas multas que hablamos al principio. Yo me puedo hacer el desentendido, pero la deuda va a seguir ahí. Mi cuñado tenía un vecino de estos que nunca faltan, cuando todavía llegaban las boletas en papel. No sé, acá en Sipo todavía vienen en papel las boletas. Allá en Neuquén de a poco son pocas, ya casi ninguna la que llega en papel. Pero en el tiempo que todo llegaba en papel, había un vecino que la boleta de Lepas, que es el agua, ¿qué hacía? Le llegaba y la tiraba tenían una tipo cisterna, hay un pozo en el patio, ¡tuc! Iban a parar todos ahí. Y pensaba que como desaparecía el papel, desaparecía la deuda. Mientras tanto se le seguía acumulando, ¿no? Así grande después la deuda, andá a saber quién la paga, los hijos, los nietos. Ahora nosotros con Dios pretendemos mirar para otro lado y decir, no, yo no debo nada. Y resulta que Dios nos dice, y lo vamos a leer en un profeta del Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel, capítulo 18, nos dice el verso 20, ya lo había nombrado en el verso 4 este capítulo, pero lo repite, insiste Dios con esta sentencia, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. El verso 4 que mencionábamos dice aquí, todas las almas son mías. El alma que peca, muere. Dice Romanos en el Nuevo Testamento que la paga del pecado es muerte. Y Dios va anotando esa deuda. Y entonces, cada uno de nosotros que la Biblia nos dice que somos todos pecadores, y esto a algunos les suena mal, otros se hacen los distraídos y otros lo aceptan. La Biblia dice que todos somos pecadores. Vos y yo somos pecadores delante de Dios. Y esa deuda se va incrementando. Se va incrementando y se va haciendo tan grande personalmente y de todas las personas. Es enorme la deuda del pecado. Y Dios dice, pecado, muerte. El alma que peca, muere. Dios lo dice. Y está el registro. Ahora, viene uno, porque la Biblia nos habla repetidas veces en la Biblia de una idea, de un concepto que es el rescate, el pago o la redención, que hemos escuchado alguna vez esta palabra, redimir.
Liberar algo por medio de un precio tiene que ver que hay que pagar algo. Y nosotros tenemos que ser redimidos, comprados o rescatados de algo, y es de esta deuda del pecado que todos tenemos delante de Dios. Y nosotros no podemos venir con nuestras pobres moneditas a pretender pagarle a Dios nuestra deuda. Y diciéndole a Dios que mi plata no vale. Y Dios nos mira con amor y también con justicia y dice, no te sirve. Lo que vos pretendas ser, no te sirve. No te alcanza. La deuda está, hay que pagarla y nosotros no podemos. Y entonces, alguien paga el precio. Nos dice, y vamos a leer, primero vamos a leer primera carta a Timoteo, y luego vamos a leer una referencia a un coro que acabamos de cantar hace un momento nomás. Primera carta a Timoteo, el capítulo 2, nos dice el verso 6, podemos leer el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate. Dice Apocalipsis, leamos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5. Dice el verso 9. Esta escena es en el cielo. Y los salvados, los rescatados, los redimidos, los que fueron comprados, los que fueron liberados de su deuda, cantan esto. Dice el verso 9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado o sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Con tu sangre nos has redimido. Le cantan los salvados a Jesús. El que se entregó a sí mismo en rescate por nosotros. Hubo un precio que pagar. Y Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir por el pecado. El pecado se paga con muerte, ley de Dios. Y entonces aparece el hermano despreciado, el hermano maltratado, mete la mano al bolsillo y paga. Así como José en la antigüedad, nuestro Señor Jesús, dice el Evangelio de Juan, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le dieron vuelta la cara al que venía con todo amor a dar solo bendiciones, le dieron vuelta la cara. Decía Marcelo hace un momento, mucha gente de los que le seguían, dijeron, esta palabra es muy dura, se volvieron atrás. Al Señor se le volvieron atrás. ¿Qué queda para nosotros, hermano? Ahora, este que fue despreciado, este que fue maltratado, decidió ir él a pagar la deuda. Dijimos al principio que José podía y quería pagar. A veces uno quiere pagar y no puede, ¿vieron? Uno quisiera pagar. Quisiera hacer un regalo y no puede porque no le alcanza. Hay veces que puede
pero no quiere. Que tengo en mis manos la capacidad de comprar algo, pero no quiero. El Señor podía y quiso. Y este precio que Él tuvo que pagar es venir del cielo al mundo. Dejar el cielo de gloria y hacerse pobre viniendo a este mundo, humillarse. Y estar al servicio de la humanidad, convivir con los pecadores, siendo Él santo. Y habiendo hecho solo cosas buenas, recibir el maltrato y el desprecio de sus propios hermanos, de su propia gente, siendo Dios de sus propias criaturas. Y entonces, un día lo reciben con ovaciones al Señor Jesús en Jerusalén y dicen, acá viene el Hijo de David, Hosana. Y en una semana la misma multitud en menos de una semana, la misma multitud está gritando, crucifíquenlo. No lo queremos. No queremos que Él reine sobre nosotros. Y entonces el Señor Jesús, la persona más buena que pisó este mundo, el único que nunca hizo pecado, es maltratado por pecadores. Incomprensible. Y en cada golpe que recibió el Señor, en cada insulto que recibió nuestro Señor, en cada persona que escupía al Señor Jesús, era tu pecado y mi pecado que estaban cayendo sobre Él. Y pensamos en la escena y nos conmueve pensar cada martillazo que clavaba el Señor en la cruz, tu pecado y mi pecado lo estaban llevando ahí. Y el Señor, en vez de decir, esta no es mi deuda, no tengo por qué hacerme cargo, se entrega. Nos damos cuenta del tamaño del amor y de la gracia de Dios, que siendo Él inocente de todo, está siendo clavado a la cruz para que no solo las personas, el ser humano lo maltrate, Dios lo castigue en la cruz por nosotros, para que Dios se cobre la deuda de nuestro pecado. Había que pagar y el precio del pecado es muerte. Y entonces Cristo murió. ¿Por qué? Porque el pecado tenía que cobrarse. ¿Y cómo será para Dios que Cristo muere, que ese solo pago alcanza para saldar la deuda de todo el pecado de la humanidad? Ese es el poder de la sangre de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz. Él murió por mí, Él murió por vos. Para que vos al presentarte delante de Dios diciendo, Dios, yo sé que debo y no tengo. Dios diga como el mayordomo, yo ya recibí el precio. Está todo pagado. Pero es que yo soy pecador. Sí, sos pecador. Y debo mi vida. Sí, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió en la cruz para pagar tu pecado, mi pecado. Ahora, somos salvados de nuestra deuda de pecado, redimidos, comprados. Por este precio que es la sangre preciosa de Cristo, lo dice el apóstol Pedro, ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir. Y no con plata, oro, cosas materiales, la sangre de Cristo. Ahora, también somos rescatados para algo. Hay un propósito en tu salvación y la mía. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Primera carta a los Corintios capítulo 6. Nos dice la Biblia, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando predicamos el Evangelio estamos diciendo, usted tiene que entregarle su vida a Cristo. Usted ya no es suyo. Ahora le pertenece a Cristo. Igual que un amo y un esclavo, igualito. ¿Quién quisiera hacerse esclavo? Ahora, ¿quién quisiera ser esclavo de este amo? ¿Qué hace Cristo por nosotros? Nos salva del infierno, de la muerte eterna. Nos limpia nuestro pecado, perdona de punta a punta todos los pecados de tu vida. Cambia tu destino eterno de condenación en bendición, porque te lleva al cielo con Él y te abre la puerta de su casa, no como un sirviente, un extraño, como parte de su familia. Ahora somos hijos de Dios por la sangre de Jesucristo. ¿Quién no quisiera entregarle la vida a este Señor? Y cuando los creyentes decimos Señor, para que haya un Señor necesariamente tiene que haber un esclavo. Si no, no existe. Yo no puedo decirle a Jesús Señor y hacer lo que yo quiero. Es incoherente. Porque entonces no pueden haber dos amos. ¿Manda Él o mando yo? El tema es que Cristo pagó por mí. Yo soy de Él. Para Él somos. Entonces, la iglesia hoy aquí en Cipolletti vuelve a invitar y vuelve a ofrecer a aquel que se da cuenta que delante de Dios está en deuda y su deuda es impagable. Estamos invitándole a entregarse a Cristo, a creer en Él y a pedirle perdón, para escuchar de parte de Dios, Cristo pagó por vos. Tu vida está a salvo porque Cristo murió por vos. Su vida por la tuya. Pero esto hay que hacerlo personal. Y decir, como recién en la apertura decíamos, Cristo murió por nosotros, y es verdad. Ahora decir, Cristo murió por mí. Él es mi Salvador. Y ahora mi vida es de Él. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida al Señor? ¿Habrá algún creyente que quiera entender hoy y decir, Señor, yo no puedo seguir haciendo la mía, te tengo que entregar mi vida? Porque son decisiones profundas del corazón y que impactan en la vida de todos los días. Y se vive en la plenitud de aquellos que, entendiendo que delante de Dios no debo nada, no porque yo tenía, porque Cristo pagó por mí, y le decimos gracias, Señor Jesús, gracias por haberte hecho cargo de una deuda que no era tuya, que era mía, pero la pagaste vos en la cruz. Ahora mi vida es tuya, te la dedico, con la esperanza de que un día voy a estar en el cielo. Y en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Apenas veamos al Señor. Decirle gracias, Señor, porque si hoy estoy acá es porque vos pagaste por mí. Queridos hermanos, que podamos ser agradecidos y dedicar nuestras vidas. Queridos amigos, si todavía tu deuda está en rojo y está pendiente de pago, aceptá el perdón de Cristo, aceptá el pago que hizo el Señor en la cruz por vos, recibí el perdón y disfrutá todo lo que Dios tiene para tu vida. Que el Señor nos bendiga y que puedan haber decisiones en el corazón para nuestra bendición y para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.